Hola a todos nuevamente. El día de hoy nos corresponde continuar con la asignatura de cálculo 2. Estamos en el tema específico de derivadas parciales. Estamos viendo las derivadas parciales de primer orden y vamos a ir practicando con algunos otros ejercicios. Tenemos la función z igual al coseno de esta función y hay que verificar que se cumpla esta igualdad, nos dice. Bien, entonces tenemos de inicio esta función z. Z está en función de dos variables, está en función de x y en función de y. Función de x, hay x a este lado y también y. No se olviden que z es la variable dependiente y x y y son las variables independientes. Tenemos tres variables donde dos son independientes y una es dependiente. Entonces la función es al coseno, hay que verificar que se cumpla esta igualdad. ¿No? Para que se cumpla esta igualdad requerimos la primera derivada parcial de z respecto a x por x más y por la primera derivada parcial de z respecto de y eso debería ser 0. Una nota acá que me estaban consultando es acerca de este símbolo que tenemos por acá. Resulta que antes de los años 70 se manejaba lo que nosotros conocemos a la arroba actualmente, arroba, ¿ya? Una arroba antes de los años 70 más o menos tenía esta forma. ¿Listo? Entonces esta no es una letra D mal escrita, sino que es una arroba, esto antes de los años 70. Perfecto. Ya pasando los años 70 se ha ido perfeccionando y es la arroba que conocemos hoy en día. Bien, entonces no es una D por si acaso. Algunos me decían que es una D. No, es este símbolo, ¿sí? Que parece una arroba, pero mal escrita. Esto antes de los años 70 se leía arroba de z o arroba de x, dependiendo de la variable que se esté analizando. ¿No? Era arroba de la función. Arroba de la función. Ahí está. Muy bien. Entonces, para poder cumplir esta igualdad, poder verificarla, requerimos primero hallar esta, ¿sí? Entonces a esta le vamos a llamar un número 1. Y a esta otra le vamos a llamar un número 2. Una vez que tengamos, reemplazamos en esta ecuación y vamos a verificar si se cumple tal igualdad. Entonces tenemos para 1 tenemos la derivada parcial de z, respecto de x. Si es respecto de x, habíamos dicho, si se deriva parcialmente z respecto de x, la otra variable se mantiene constante. En este caso, la variable y se mantiene constante. Entonces, si derivamos z respecto de x, y se mantiene constante. Por lo cual, esto va a ser igual a ¿qué? Hay que derivar esta función. Vamos a tener al coseno x menos y sobre x más y, paréntesis, todo esto en corchetes, eso es lo que hay que derivar. Esto es lo que hay que derivar respecto de x. Si es respecto de x, asumimos que y es constante. Ahora, lo que tenemos acá es la derivada de la función arcoseno. Bien, la derivada de la función arcoseno es igual a ¿qué? Vamos a anotar por acá, haciendo un punto y coma, la derivada del arcoseno de una función u es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. La derivada del arcoseno de u, de todo esto, la derivada del arcoseno de u, vamos a ver un poquito, ahí está, es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Pero cuando esto está compuesto, cuando esta u no está sola, sino está compuesto, como en este caso, entonces se multiplica por u derivada.
¿no? Entonces esa era la regla de derivación tradicional. Entonces esto podemos enmarcar como fórmula. Ahí está. No se olviden que las reglas de derivación para lo que es las derivadas parciales son las mismas que hemos conocido anteriormente. Muy bien. Entonces tenemos derivada parcial de z respecto de x, asumiendo y constante, igual. Derivamos como arcoseno, va a ser entonces, esto igual va a ser a 1 dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos u, pero u es todo esto, entonces va a ser fracción x menos y sobre x más y todo esto va a estar elevado al cuadrado. Reiteramos todo eso dentro de la raíz. Ahí está. Estamos aplicando las reglas de derivación del arcoseno. Pero, como esta u es compuesto, todo esto de acá adentro es u, hay que multiplicar por eso, por esa u derivada. Entonces vamos a tener por x menos y sobre x más y, todo esto hay que derivar. Ahí está. Esto hay que derivar respecto de x. Esto hay que derivar respecto de x. Vayamos operando. Entonces vamos a tener ahora otra vez derivada parcial de z respecto de x va a ser igual a línea de fracción 1 dividido entre 1 menos, acá este cuadrado puedo distribuir, voy a tener algo así más o menos, voy a tener x menos y todo al cuadrado sobre x más y todo al cuadrado. ¿Sí? El cuadrado se distribuye al numerador como al denominador. Ahí está. Muy bien. Por, aquí tenemos la derivada del cociente. La derivada del cociente que es igual. Eso lo hemos visto anteriormente. Si tengo la derivada del cociente, por decir dos funciones que pueden denominarse u y b, esto aquí es igual. La primera derivando por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivando, todo sobre el denominador al cuadrado. Ahí está, ¿no? Aplicamos la regla del cociente porque es respecto de x y está x en el numerador y x también está en el denominador. Entonces, por eso es que aplicamos la regla del cociente. Aplicamos la regla del cociente. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Línea de fracción. La primera derivando va a ser x menos y derivando. Por la segunda sin derivar, x más y. Menos la primera sin derivar, x menos y. Por la segunda derivando. Vamos a ampliar esta línea. Por la segunda derivando. X más y derivando. Y todo sobre el denominador al cuadrado. Ahí está. Muy bien. Les reiteraba en la clase anterior, estos ejercicios de derivadas parciales hay que hacerlos con mucho cuidado y mucho orden sobre todo, puesto que a ratos las de solución implica su tiempo y por apurados podemos resolver de manera inadecuada. Bien, continuamos por allá. Voy a tener derivada parcial de z respecto de x. Derivada parcial de z respecto de x igual. Acá, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar un común denominador. Entonces voy a tener 1 dividido entre la raíz cuadrada, ¿sí? Aquí el común denominador va a ser x más y al cuadrado. Entonces vamos a tener x más y todo al cuadrado.
por 1 va a ser x más y al cuadrado. Menos x menos y todo al cuadrado. Ahí está. Vamos a prolongar un poquito estas líneas. Y aquí tengo la raíz cuadrada. Por acá. Esto es la derivada de una de esta. Entonces va a ser x derivada. La derivada de x respecto de x va a ser la unidad. Se queda aquí 1. La derivada de y es constante, por lo tanto la derivada de la constante es 0. 1 menos 0, 1. Por todo esto sigue siendo x más y. Línea de fracción. X más y. Repasemos. Si nosotros distribuimos la derivada, puesto que es una derivada de una de esta parte de acá, va a ser x derivada menos y derivada. Derivada de x respecto de x es la unidad. Entonces, 1. Menos derivada de y. Y es constante, por lo tanto es 0. 1 menos 0 es 1 por x más y, x más y. Menos x menos y. X menos y sin derivar. Por, acá pasa algo similar. Tengo la derivada de una suma. Es la derivada de una suma. Va a ser x derivada más y derivada. Derivada de x respecto de x es la unidad. Más derivada de y, como es y constante, es 0. 1 más 0, 1 por x menos y se queda como x menos y nada más. Y en el denominador tenemos x más y todo al cuadrado. Muy bien. Podemos continuar por acá. Derivada parcial de z respecto de x va a ser igual. Acá podemos distribuir las raíces, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Qué voy a tener? Línea de fracción 1 dividido entre la raíz de x más y al cuadrado menos x menos y al cuadrado. Esto está dentro de una raíz. Abajo otra raíz cuadrada de x más y todo al cuadrado. Entonces la raíz se ha distribuido al numerador y al denominador. Por acá puedo operar con ese paréntesis. Voy a tener línea de fracción x más y menos por más menos x menos por menos más y. Acá tengo x más y todo al cuadrado. Muy bien. ¿Qué más podemos simplificar? Noten ustedes que acá tienen este cuadrado y esto es índice 2, solo que no se anota. Se puede simplificar este cuadrado con el índice, o sea, con las raíces. Además, puedo hacer operaciones de extremos con extremos y medios con medios. No se olviden que este 1 tiene un denominador por acá, que es en este caso, perdón, la unidad. Entonces vamos a hacer extremos con extremos. Uno con esto, con ese extremo. Y la otra va a ser este 1 del denominador con lo que queda acá. Entonces, ¿qué vamos a tener en resumidas cuentas? Otra vez, parcial de z respecto de x igual 1 por lo de abajo, solamente queda x más y. Ya no hay el cuadrado, se ha ido con la raíz. Debajo tenemos la raíz cuadrada de x más y todo al cuadrado menos x menos y todo al cuadrado. ¿Podemos desarrollar eso? Sí. Esto es el cuadrado de un binomio, es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Menos, voy a abrir un paréntesis acá, lo mismo. El primero al cuadrado, como este es menos, va a ser menos 2xy más y cuadrado. Es el cuadrado de la diferencia. Entonces,
Vamos a prolongar nuestra línea de fracción, como así también las raíces. ¿Por qué podemos simplificar donde esa fracción tenemos x positivo, x negativo, ambos se pueden simplificar y me queda solamente y más y, que va a ser a la final y más y 2y. Son términos semejantes, tengo 2y dividido entre x más y todo al cuadrado. Todo al cuadrado. ¿Qué más puedo hacer? Aquí tengo el mismo binomio en el numerador y en el denominador, solo que está al cuadrado, entonces el cuadrado puedo simplificar con todo esto. Esto se va con el cuadrado. Entonces vamos a tener que la parcial de z, respecto de x es igual a ¿qué? Aquí queda 1. El cuadrado de esto, seguido con todo esto, es 1. Por 2y va a ser simplemente 2y. 2y. Debajo, ¿qué va a quedar? Esto quedó una vez, va a ser x más y. Lo que está dentro de las raíces, podemos operar. Voy a tener por acá algo extenso. X cuadrado más 2xy más y cuadrado. Este signo negativo va a afectar a todo esto y va a ser igual a ¿qué? Menos x cuadrado, menos por menos más 2xy, menos por más menos y cuadrado. Prolongamos estas líneas. Ahí está. ¿Qué se puede simplificar dentro de la raíz? Dentro de la raíz se puede simplificar x cuadrado positivo, x cuadrado negativo se simplifica. ¿Qué más se puede simplificar? Y cuadrado positivo, y cuadrado negativo se simplifica. ¿Qué me va a quedar? Parcial de z respecto de x igual. Arriba 2y, abajo x más y por, ¿qué va a quedar dentro de la raíz? Algo un poco más pequeño. Raíz cuadrada de 2xy más 2xy, total 4 veces xy. 4 veces xy. Perfecto. ¿Qué más? Podemos distribuir acá esta raíz. Podemos distribuir esa raíz que voy a tener en el numerador. 2y abajo x más y. Esta raíz puedo distribuir al 4, va a ser raíz de 4 por raíz de x más y. Igual. Línea de fracción. 2y arriba. Abajo. Raíz de 4 es 2, entonces va a ser 2x más y por raíz xy. ¿Qué puedo simplificar? El 2 con el 2. 2 se puede simplificar y resulta que finalmente la derivada parcial de z respecto de x es igual a línea de fracción arriba y abajo x más y por raíz de x más y. Ahí está nuestra derivada parcial de z respecto de x. Entonces ya tenemos 1, ya tenemos esta derivada parcial que es esta. Ahora nos corresponde hallar la derivada parcial de z respecto de y. Pero para eso vamos a requerir un espacio adicional. Vamos por acá, por favor.